profesor catedrático español Francisco Longo, especialista en gestión pública, está con nosotros en esta parte del programa, y es bueno hablar con el profesor Longo justo cuando terminamos el diálogo con el coordinador de participación ciudadana, con un diagnóstico de la debilidad institucional de la República Dominicana. Buenos días, profesor. ¿Cuánto es la gestión pública, cuánto pesa la gestión pública en la fortaleza institucional de países como los nuestros? Pues pesa mucho, sin duda. La fortaleza institucional deriva de diferentes clases de instituciones, ¿verdad? Las instituciones políticas, las judiciales, las instituciones de mercado, podríamos decir, aquellas que regulan la vida económica, las mismas instituciones de la sociedad civil, que también desarrolla instituciones en su interior, pero sin duda una parte muy importante de la fortaleza institucional de un país es su sistema público, sus instituciones públicas, su administración, sus funcionarios, etc. El ser una isla, un país tercermundista, nos da una como visión tan amplia de cómo se piensa y se actúa en otros países del mundo. En estos países pequeños, la gente aspira a ser empleado público, a tener un cargo y que lo pensionen a los 20 a 25 años. ¿Qué desventaja tiene esto desde el punto de vista del crecimiento del ser humano, la capacitación profesional, el aislamiento de ese cerebro que no se desarrolla más que cumplir sus funciones fundamentales, comer, dormir y asistir al trabajo? Yo creo que la insularidad posiblemente fue una explicación en otro tiempo. En la actualidad, en el mundo globalizado que vivimos, en el que todo se comunica de manera prácticamente instantánea y tenemos acceso a lo bueno y a lo malo de lo que se produce en otros lugares del mundo, en este mundo que se nos ha hecho tan chico a todos, la insularidad creo que pasó a la historia como explicación, si alguna vez lo fue. Usted ha estado acompañando a la República Dominicana en un proceso de transformación de la administración pública. En el tiempo en el que ha estado haciendo ese acompañamiento, ¿qué tipo de transformaciones ha habido? Sobre todo cuando nos encontramos con un índice de transparencia que nos dice que no hemos avanzado. Entonces, ¿cómo es que vamos caminando? Y, por ejemplo, la ley de gestión pública, que se puede presentar como un logro, no ha podido cumplirse. Sí, verá, el gran desafío es cuando se construyen instituciones, y yo diría que en el último periodo, en los últimos 10 años, por poner una cifra, en la República Dominicana se ha hecho un gran esfuerzo por construir instituciones. El gran problema es conseguir los procesos de la tenacidad suficiente como para que las instituciones formales, que son las constituciones, las leyes, las estructuras, los procesos, los sistemas que tocamos, que vemos, se conviertan en instituciones informales. Las instituciones informales son las normas no escritas, los valores, los modelos mentales, el modo a través del cual leemos o entendemos la realidad, en definitiva todo aquello que se traduce en comportamientos efectivos. Conseguir que una ley sea una buena ley y se promulgue tiene su complicación, pero lo sabemos hacer. Nuestras sociedades saben hacer leyes. No todas nuestras sociedades son capaces de que las leyes se cumplan, y por lo tanto ese es un paso gigantesco el que hay que dar para que eso se produzca. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos falta? ¿O por qué no podemos? Porque el Ministerio de Administración Pública existe como institución, promueve una ley de gestión pública. Aquí no se ha podido aplicar la ley de equidad salarial. Aquí cualquier director general gana 3 veces lo que gana el presidente de la República. Una cosa tan simple. Aquí con eso no hemos podido. Usted conoce las experiencias de otros países, usted ha acompañado a otros países. ¿Cómo ha funcionado en otros países quizá con igual estadio de desarrollo que el nuestro? Sí. Hay un cierto tipo de reformas que requieren un liderazgo muy sólido, muy compartido, muy instalado, porque las resistencias que producen el choque de las nuevas instituciones formales con las instituciones informales que formaban parte del statu quo, con el tipo de manejo que se hacía de la cosa pública, resulta difícil de cambiar y genera resistencias. Le pongo un ejemplo.
Normalmente en toda América Latina se está intentando profesionalizar el empleo público. Hace décadas que casi todos los países latinoamericanos y centroamericanos y del Caribe disponían de leyes de empleo público profesional, basadas en el mérito. El problema es que no las aplicaba ninguno y que cada uno ponía a los suyos cuando llegaba al gobierno. Esta es la realidad. En los últimos años se han registrado avances importantes en no pocos países, entre ellos la República Dominicana. Lo que ocurre es que son procesos largos en el tiempo y que requieren un liderazgo sostenido. Y requieren que en la agenda política de los gobiernos estos temas gocen de una máxima prioridad para implantarlos en la gestión. ¿No tenemos las capacidades en la administración pública entonces para aplicar esos cambios, esas transformaciones que se han venido dando a nivel formal? Yo creo que sí, pero son capacidades que tienen que desarrollarse. Fundamentalmente en el nivel, diría yo, de los altos responsables del servicio público. Verá, las administraciones públicas han estado tradicionalmente en manos de políticos, por una parte, y empleados públicos, por otra. Los empleados públicos pueden ser mejores o peores en su campo, pueden ser buenos contables, buenos ingenieros, buenos trabajadores sociales o malos. Y los políticos, pues hay de todo, pero ni uno ni otro son profesionales de la gestión. ¿Ustedes se imaginan una empresa cualquiera funcionando sin directivos profesionales, sin managers? Los gerentes que han hecho posible el desarrollo y el fortalecimiento de la economía empresarial nos hacen falta en el sector público. Nos hace falta un nivel de directivos públicos profesionales capaces de dotar de continuidad y de estabilidad a los procesos de innovación, de cambio y de mejora de la gestión pública. Y ese espacio es un espacio que en muchos países está todavía poco construido. Aquellos países que son más sólidos en materia de gestión son países que han cuidado mucho esa esfera, la esfera del liderazgo profesional, no político, situado al frente de las grandes organizaciones Pero aquí públicas. pasa algo curioso. Una de las características de la gestión del partido de gobierno es que ha empleado a cientos de técnicos muy competentes, pero casi se podría decir que miles. El tema es que ninguno de esos técnicos competentes está en los puestos de la administración pública donde se toman decisiones. Es más, casi se podría hablar de que lo ponen a dar vuelta, en el sentido de que este gobierno, el de Danilo Medina, ha creado una cantidad de comisiones para estudiar cosas donde hay gente muy talentosa, y entonces en el techo del organismo que toma las decisiones de esa área está una persona absolutamente incompetente. Y uno como que no lo entiende. Sí. No conozco suficientemente el caso de la República Dominicana, pero yo diría que en el análisis de ese fenómeno no están solos. Yo les podría poner algún ejemplo de mi propio país, donde hay autoridades teóricamente independientes, formalmente independientes, que regulan los mercados, regulan la competencia, supervisan determinadas áreas de actividad económica, donde hay instaladas capacidades técnicas de extraordinario valor, pero en cuyos directorios los partidos se reparten los cargos para colocar o a los suyos o a quienes les hace falta colocar en un determinado momento. Cuando ese amateurismo político es el nivel de toma de decisión, todo se resiente, porque, como usted dice, se necesita buenos profesionales de la gestión, pero situados en el nivel en que pueden tomar efectivamente las decisiones. La capacitación del recurso humano a nivel estatal es para eficientizar y que el rendimiento a final de cuentas sea óptimo, pero ¿se sabe cuánto se tiene que invertir o cuánto se invierte en la formación de ese recurso humano? No solamente llenar las oficinas de computadoras y televisores plasma y muchas cosas que aparentan ser desarrollo, sino el amueblamiento del cerebro del ser humano. Claro. Es un punto estratégico. Hay que invertir en capacitación, hay que invertir en todo el registro, en todo el abanico de las políticas
de gestión del talento, que hoy, digamos, están a disposición de todo el mundo. Y en ese sentido no hay demasiada diferencia entre lo que debe hacer la administración o lo que debe hacer una empresa. Debe cuidarse de reclutar y seleccionar a los mejores que estén a su alcance. Debe cuidarse de complementar sus competencias con procesos de capacitación en los que hay que invertir. El capital humano, el talento, es el recurso más valioso en muchos sectores, pero desde luego en el sector público, que es intensivo en capital humano. Por lo tanto, el saber invertir bien en capital humano es una cuestión absolutamente clave. Hace poco, en una entrevista que me hicieron en Colombia, la recogía el medio diciendo, utilizando una frase mía, quien quiere tener buen talento tiene que pagarlo. A veces eso se olvida, porque es cierto que a veces se pretende incorporar talento al sector público sin ser consciente de que el talento de calidad es caro. El problema es pagar a quien se lo merece, y realmente por mérito, no simplemente a quien está más cerca del poder o a quien es más afín a un partido político, etc. Por lo tanto, el incorporar criterios meritocráticos en el acceso a las funciones clave del Estado es una cuestión central. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Francisco Longo. Hay que hacer la anotación que nosotros tenemos uno de los congresos mejores pagados del mundo, de República Dominicana, y no se necesita ningún mérito para ser congresista, ni siquiera ser bachiller. Así que gracias a Francisco Longo, ustedes sigan con nosotros.